En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Utilizaron alguna vez una cámara de reconocimiento facial? El uso de este tipo de dispositivos de identificación biométrica está cada vez más extendido. Por ejemplo, los celulares más recientes pueden desbloquearse colocando el rostro frente a la cámara. En aeropuertos y hoteles es cada vez más frecuente hacer el check-in a través de un dispositivo de reconocimiento facial. Incluso en algunos países hasta se puede pagar el supermercado colocando la cara delante de una lente. Si bien la tecnología la de reconocimiento facial, ofrece varias ventajas para la seguridad de empresas privadas, instituciones públicas, organizaciones, también presenta riesgos. Riesgos, por ejemplo, vinculados a la privacidad de los datos personales. Bueno, justamente entonces, sobre esta tecnología, sobre su empleo, sobre sus ventajas, sobre sus desventajas, vamos a conocer y vamos a discutir hoy en esta nueva edición de La Mesa TIC. Voy presentando a quienes nos acompañan, quienes son las tres voces. Empiezo por quien está a distancia, Jimena Hernández, abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Buen día, Jimena. Buenos días. Ahora sí. Jimena es asesora jurídica de AGESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ubiquemos brevemente, recordemos qué es AGESIC, Jimena. Sí, AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, está ubicada en el ámbito de Presidencia de la República. Tiene como principales cometidos aportar a lo que es la transformación digital del Estado, ¿no? Brindar mejores servicios a los ciudadanos a través de las oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ese es su objetivo a grandes rasgos. También funcionan en su ámbito dos unidades que merece mencionar en este tema, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y también la Unidad de Certificación Electrónica, que regula todo lo que tiene que ver con el uso de firmas digitales y los procesos de identificación digital. Sigo con los saludos. Voy con Álvaro Pardo, acá en el estudio, ingeniero eléctrico, cofundador de Digital Sense. ¿Qué es Digital Sense? Bueno, Digital Sense es una empresa que brinda servicios de investigación y desarrollo en distintas áreas vinculadas a la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, visión por computador, biometría y bueno, serie de aplicaciones vinculadas a ese tipo de temáticas. Aparte, Álvaro es profesor de alta dedicación en el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. Exactamente, sí. Concretamente, ¿en qué materias? Y vinculado a lo anterior, procesamiento de señales, inteligencia artificial y negocios, visión por computador. Bueno. Me mantengo en el mismo mundo. Y el último saludo es para Jorge Pereira, ingeniero de sistemas. Buen día, Jorge. Jimena, Álvaro, Emiliano. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge es director de Netgate. ¿Cómo definís a esta altura a esa empresa? Y bueno, Netgate es una empresa que ya tiene más de 25 años en el mercado y nos dedicamos a soluciones de Internet, tanto en el hogar como en las empresas. Así nomás. Así nomás, cortito y al pie. Soluciones de Internet. ¿Un ejemplo? Y bueno, todo lo que es conectividad en el hogar, acceso a Internet, como que ha tenido un repunte muy importante durante la pandemia, servicios de fibra óptica, a nivel corporativo, data center, planes de contingencia, servidores virtuales, bueno, en fin. Lo que todo el mundo ya más o menos conoce sobre el tema de las tecnologías de la información. Bueno, con ello es que vamos a charlar en los próximos minutos, empezando por alguna definición, una definición importante al arranque. ¿Cuál es la ciencia detrás del reconocimiento facial? Se llama biometría. Correcto. Biometría.
Biometría. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? A ver, ¿quién toma la palabra? Como que los tres están prontos para alargar, impresionante. Sí. Es la más fácil de todas, te voy a decir. ¿Sí es la más fácil? Si me permiten. Adelante, Jorge. Es básicamente una ciencia que busca identificar a un individuo a través de sus características personales o del comportamiento. Por ejemplo, el rostro, el timbre de la voz, la huella dactilar son características corporales, si se quiere, de ese individuo, o podríamos hablar de la cadencia o la forma que tiene una persona al hablar o al escribir. Ahí tendrías características de comportamiento. Entonces, básicamente esta ciencia lo que hace es toma alguna de esas facetas o combinadas para poder saber que, por ejemplo, Jimena, que la tenemos remota en esta reunión, es efectivamente quien dice ser. ¿Estás seguro de que es? Y bueno, eso es lo que pretende resolver, Claro. o en todo caso que resuelve esta tecnología. ¿Algo más para definir biometría? Sí, quizás agregar que, a diferencia de otras formas de identificar las personas, como puede ser por lo que tienen, ¿no? Cuando tenemos una llave para abrir algo, tenemos el objeto y podemos acceder. La biometría no es determinística, o sea, es estadística. Entonces, hay siempre un margen, ¿sí?, que es muy pequeñito en las tecnologías actuales de equivocarse, pero ese margen existe. Y es importante saber, respecto a tu pregunta, Emiliano, ¿estamos seguros que del otro lado tenemos a Jimena? Bueno, siempre hay una pequeña probabilidad de que no sea. ¿Sí? La tecnología avanzada, estamos hablando de 99,9 de éxito, ¿sí? Para que se queden tranquilos que el reconocimiento facial anda muy bien. Y lo último, Jimena, ¿tú qué podés agregar en este tema? Es esencial lo que se está marcando, ¿no? Hablamos de características físicas o características de comportamiento. Hoy cada vez hay más ejemplos de patrones que se pueden tomar como biometría. Quizás el rostro sea la que estamos más acostumbrados a usar, o la huella, pero hay patrones de voz, incluso mapas de calor del cuerpo. Pero lo esencial es que son características del individuo que después permiten, a través del contraste, poder identificar con más o mayor, con menor o mayor grado de certeza que esa persona es quien dice ser, ¿no? Lo esencial cuando hablamos de reconocimiento facial y de identificación digital o identificación a distancia, no presencial, digamos, es el grado de certeza que tenemos respecto a quién está del otro lado de cualquier transacción digital. Y la biometría es una herramienta, una de las herramientas que permite realizar esas identificaciones remotas o digitales, ¿no? Que hoy son tan importantes para todo, desde la banca hasta, como decías tú al principio, acceder a nuestros dispositivos móviles, ¿no? Quedó dicho, pero por las dudas lo remarco, ¿no? Los dispositivos de reconocimiento facial son un tipo de dispositivo biométrico. Así es. Hay otras formas de ir por el lado de la biometría. Ustedes citaron, no sé, el reconocimiento de la voz, ¿no? El reconocimiento de cómo alguien teclea en su teléfono o en su computadora, la forma como uno camina, ¿no? Esas también son formas de acercarse a la identificación de manera biométrica y no tienen que ver con la cara, ¿no? Ahí no estamos hablando de la cara, ¿no? De hecho, yo le podría decir, por ejemplo, a Álvaro o a Jimena cuál es mi clave para ingresar a un determinado sitio, y si ese sitio tiene, digamos, biometría aplicada a la redacción de la clave, es capaz de identificar si el que la estoy digitando soy yo. Entonces, a pesar de que Álvaro lo sabe, entonces Álvaro o Jimena saben mi clave, ingresan a ese sitio, pero a pesar de que ponen la clave correcta, la tecnología es capaz de identificar que quien está tecleando esa clave no es Jorge Pereira. Bien. Entonces, hemos hecho toda esta descripción inicial porque ahora sí vamos a concentrarnos en el reconocimiento facial en particular. Reconocimiento facial. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, en esencia, la base es la imagen facial, ¿sí? Que eso toma una imagen de la cara de la persona. Hay tres funcionamientos básicos. Uno es cuando uno da de alta la imagen en una base de datos, entonces voy a registrar, ¿sí? Voy a poner a Jorge en la base de datos y a partir de ese momento quiero que el sistema reconozca, cada vez que Jorge presenta su imagen, que lo reconozca. Entonces ahí estoy verificando la identidad. Cada vez que Jorge dice que es él, el sistema lo tiene que aceptar. El tercer funcionamiento sería identificar, ¿no? O sea, una cámara mirando por la calle y cada vez que pasa Jorge, la cámara dice encontré a Jorge en la imagen.
Entonces lo que se hace es tomar un conjunto de imágenes de los sujetos, puede ser uno, pueden ser varias, y a partir de eso describir la imagen con un conjunto de números, para decirlo de forma muy resumida, y después lo que hacemos es comparar los números de la imagen que tenemos en la base de datos con los números de la imagen que queremos verificar, y si machean esos números con un cierto grado de certeza, vamos a dar el ok a que la persona puede ingresar. Claro, digamos que ese proceso tiene como dos estados muy definidos. El primero es cuando se da el alta, también se le conoce en la jerga como onboarding, es decir, Jimena está en AGESIC o en su casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer el onboarding de Jimena, no la conocemos. Por lo tanto, el primer proceso es capaz de evaluar si Jimena es Jimena comparando su rostro y, por ejemplo, su documento de identidad, ¿verdad? La tecnología es tal que nos asegura el no repudio de esa transacción. Quiere decir que si efectivamente validamos que Jimena es Jimena, Jimena no puede decir que no es para esa transacción, ¿verdad? A ese grado está la tecnología de ya poder evaluar ese no repudio. El otro aspecto importante que sucede durante el onboarding o el alta inicial de ese cliente es lo que se llama la validación del estado vivo de la persona. No sé si ustedes recuerdan, capaz que Álvaro, Jimena me ayudan, o tú, Emiliano, hace unos 6 o 7 años atrás, el lanzamiento de una de estas marcas de móviles muy conocidas lanzaba su primer reconocimiento facial, ¿sí? Y recuerdo que fue un fracaso porque hubo un usuario que utilizó una foto de otra persona para hacer la autenticación y el sistema verdaderamente lo validó. Ahora no recuerdo la marca, pero era una de las fuertes. En estos últimos 5 o 6 años eso ha evolucionado un montón, y parte de ese proceso del estado vivo lo que te permite asegurar que la persona que tenés enfrente a ese dispositivo, a esa cámara que está remoto, está viva efectivamente. Ajá. Eso Bien. se le llama prueba de vida. O prueba de vida. Iba a mencionar eso justamente, la importancia de la prueba de vida. O sea, la biometría también me permite, además del proceso de onboarding digital y además del proceso de identificación digital, hacer esto de la prueba de vida, ¿no? Cuando hace tiempo que no veo a un usuario presencialmente, la biometría me permite, a través de distintos movimientos, ¿verdad?, que le voy marcando al usuario, darme cuenta de que no es una foto, como decía Jorge, sino que es una persona que realmente está viva. Eso es a través de distintos movimientos que se le van pidiendo al usuario, como movimientos de costado de la cara, pestañear, o sea, hay toda una serie, depende de la tecnología que estemos usando, pero sí hay ciertas medidas que van cubriendo ese problema de la prueba de vida. Bueno, pero a ver, volviendo a cómo funciona, primero hay que cargar al sistema. Claro. Y la carga es voluntaria de la persona. Y por supuesto, digamos, pongamos el caso de un banco, pone a disposición de sus clientes la tecnología esta para que los clientes hagan ese primer proceso de onboarding o de alta, como decía Álvaro, y una vez que el sistema ya lo conoce a través, por ejemplo, de su rostro, que es el ejemplo que estamos usando, a partir de ahí puede validar todas las veces que quiera, utilizando su celular, su cámara web, cualquier dispositivo que le permita capturar su imagen. Vamos a la demostración que tenías ahí pronta. Sí, claro. Jorge va a correr riesgos acá. Hace rato que está preparando esto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, Emiliano? Jorge trajo su laptop ahí con un sistema de reconocimiento facial. Correcto. Que va a mostrarnos compartiendo su pantalla en la emisión en video, ¿no? Ahí estoy, a ver si llegan a ver mi pantalla de WhatsApp ahí. Bueno, además de Netgate, yo participo de otra empresa que se llama Expand, que es una solución de software omnicanal que permite la atención de los clientes a través de distintos canales. Y acá lo que vamos a ver es a Netgate, como usuaria de ese software, cómo va a atender a Jorge Pereira, que es cliente de Netgate. ¿Tá? Entonces acá lo que estoy es en el WhatsApp de Netgate, ¿sí? Le escribo a Netgate. Acá lo que el sistema va a hacer es, me responde un agente automático, que es un bot. Sí, yo leo, para los oyentes, leo lo que le acaban de contestar. Hola, gracias por comunicarte con N. Por favor, déjanos tu nombre, teléfono, correo electrónico y motivo de contacto. Uno de nuestros asesores se contactará a la brevedad. Muchas gracias.
N es una plataforma de comercio electrónico de Netgate y es lo que estoy utilizando para autenticarme. Entonces ahí ingreso una opción, que es una opción que está escondida, digamos, 99. a los efectos de esta prueba. Ahí le piden que ingrese la cédula de identidad sin puntos ni guiones, por favor. Ahí ingreso mi cédula de identidad, ¿verdad? 1.310.789-1. Si están siguiendo la pantalla, se enteran de la cédula de identidad de Jorge, de paso. Así es. Bueno. ¿Sí? Y ahí el sistema ya me presenta dos opciones. El primero, que es para que yo me vuelva a validar. Y el segundo es para que yo haga ese primer proceso de alta o de onboarding. Para el segundo, se requiere tener un rostro, una cédula válida y lo demás, con lo cual nos vamos a saltear esa parte. Yo ya estoy registrado en Netgate, por lo tanto voy a tomar la opción número 1. Al ingresar a la opción número 1, el sistema ahora me va a dar una URL, o sea, una dirección en el navegador, que yo la levanto y aquí es donde hago mi reconocimiento facial, así que voy a tener que callarme la boca y mirar la cámara. Sí, él está haciendo clic en esa dirección web, que es la que ahora va a permitir que se haga el reconocimiento facial. Ahí me da características de cómo hacer esta presentación frente al sistema. Le piden, retírate elementos como gafas, gorra, audífonos o cualquier otro. Bueno, ya se fue el texto. Se tuvo que sacar los auriculares. La cámara lo estaba enfocando. Bueno, le tomó la foto. Le tomó la foto con los auriculares puestos, aclaremos. Sí, no había problema con los auriculares. Bueno, le pregunta si la fotografía es de su agrado. Le voy a poner que sí, aunque en realidad no debería tener los auriculares puestos. Si quieren puedo tomar otro, pero vamos a ver qué tal funciona con los auriculares. Ahí le damos continuar y ahí básicamente lo que está es tomando esa foto y comparándola contra la imagen que reconoció que di de alta originalmente. Está demorando en eso. Y termina, radicación finalizada. Tu transacción ha finalizado como persona registrada, decía el cartel. Correctamente, ¿de acuerdo? Cuando me voy al canal de WhatsApp, fíjate que ahora el sistema automático me dice su autenticación fue realizada correctamente. Quiere decir que a partir de este momento, Netgate sabe, a ciencia cierta, que el que se conectó a través de esta tecnología es efectivamente Jorge Pereira. Y por lo tanto... Jorge Pereira va a poder hacer todo lo que en principio está a su disposición. No tiene limitaciones. Las limitaciones se las va a poner la empresa. No, está bien, pero sabe que estás autorizado. Sabe que estoy autorizado porque además en ese proceso que me sacó la foto, tiene toda una tecnología de micromovimientos y microreflejos que se llama, que es lo que te permite... capacitar al sistema frente a posibles engaños. Ajá. Que yo muestre una foto, que muestre incluso un video en lugar de poner mi rostro. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Comentarios a propósito de esta demostración que salió bien? Por suerte salió bien. Sí. ¿Qué dicen? Creo que vale la pena comentar que cuando hoy hablamos que hay distintas modalidades para hacer biometría, la facial se ha popularizado no solo porque anda bien, sino porque es bastante natural. Y se puede usar en distintos contextos. Lo que acaba de mostrar Jorge lo puede hacer acá, en su casa, sentado en la plaza, que no es lo mismo, por ejemplo, con voz. O sea, con el reconocimiento de voz, el ruido de fondo molesta, si estoy en un lugar, me empieza a preguntar cosas, nos ponemos nerviosos, y entonces la biometría facial resuelve bien todas esas opciones. Es bastante aceptada. Cuando digo bastante aceptada es, por ejemplo, en Uruguay diría que es una tecnología que ha sido bien recibida, pero pueden haber algunos aspectos culturales. Hay gente que no le gusta dejar su foto. Entonces, eso puede ser un problema. Ahí hay una cuestión se dicen estos sistemas de aceptación. ¿Sí? Entonces, de repente acá está aceptado y capaz que nos vamos a China y dicen que sí o que no, pero la biometría facial es, además de robusta, muy amigable al usuario. No tenemos que tocar nada. Imagínense en pandemia, lo puedo hacer remoto. Si fuéramos por huella dactilar, lo que acaba de mostrar Jorge no es viable. O sea, tendríamos que tener un dispositivo de captura de huella dactilar en la casa de cada cliente, no es factible. Jimena, ¿lo que tú agregarías? Claramente tiene un factor que la pone desde las primeras tecnologías, que es el tema de la usabilidad, ¿no? Básicamente es una tecnología muy simple de usar. Después sí aparece todo lo que tiene que ver con la base de esto, que es el almacenamiento de imágenes. Lo mencionábamos antes. Para hablar de biometría necesitamos la existencia de una base de datos que almacene esas imágenes y que nos permita justamente hacer este contraste que dijo que Jorge era Jorge. ¿Por qué? Porque lo compara con una imagen prealmacenada. Y ahí, sin dudas, aparece el tema
de la protección de esas imágenes, ¿sí? La finalidad con la cual utilizo esas imágenes tiene que ser estrictamente la de identificar a las personas, ¿verdad? No puedo utilizar las imágenes con una finalidad diferente para las cuales las recabé. Y ahí aparece el tema de la confianza también. Enseguida vamos a profundizar en ese aspecto, ¿no? Obviamente delicado, obviamente sensible. Tengo preguntas de los oyentes ya en ese punto, pero antes hay preguntas que van más a lo que acabamos de presenciar acá. ¿Cómo detecta el sistema de que Jorge es Jorge y no su hermano gemelo? No, supongamos que Jorge tiene un hermano gemelo. ¿Cómo lo diferencia? Es una buena pregunta. En primer lugar, porque el sistema, cuando uno hace el primer paso, el onboarding, el alta que hablábamos antes, toma todos esos rasgos de este usuario y además su cédula de identidad, por ejemplo. Y asocia esas dos cosas como una sola cosa. Y a eso le da una suerte de huella digital que después se utiliza para validar. Así que esa es la forma que tendríamos de separar a un gemelo de otro. Porque salvo que venga el otro gemelo con la cédula del primero, digamos. Siempre se puede buscar algún tipo de falla en el sistema, pero la realidad es que hoy está absolutamente aceptado esta tecnología a nivel mundial. Incluso te voy a decir más. Tan seguros nos sentimos de esta tecnología que si en la eventualidad de un fraude respondemos con un seguro de hasta $5.000 por transacción. A ese nivel estamos hablando. El otro elemento, Jimena, complementando lo que decías, es que uno de los desafíos que tiene el reconocimiento facial son los cambios en el rostro. Ah, bueno. La edad, ¿qué te parece? Los bigotes, las cicatrices, la pelada. Tengo más de un amigo que se puede sentir referenciado, pero bueno, todo eso ya está incorporado en la tecnología y por eso es que lo hace muy confiable. Está de por medio la inteligencia artificial acá. Sí. Aclaremos eso. Capaz que ni siquiera le pusimos mucho énfasis. Esa es tu cancha, Álvaro. Sí. Creo que una forma de presentarlo podría ser ir por la línea de lo que venía diciendo Jorge, ¿sí? Que tú preguntabas, Emiliano, bueno, ¿qué pasa con dos gemelos? Bueno, eso es un tema que hay que atender, ¿sí? En este tipo de tecnologías. Hay dos cuestiones. Una es cuando tenemos sujetos que son parecidos, el caso de los dos gemelos, y después el otro problema es las modificaciones a lo largo del tiempo, el envejecimiento o modificaciones, digamos que uso gorro, me saco el gorro, bigote, barba, etcétera. La inteligencia artificial básicamente lo que busca hacer es simular un comportamiento humano con una máquina. Entonces, si una persona logra reconocer a otra con un barbijo, por ejemplo, esperaríamos que el algoritmo haga lo mismo, así que la máquina funcione de la misma forma. Pero puede pasarle a una persona que confunda A con B. Exacto. Si son muy parecidos, ¿cuántas veces nos ha ocurrido o hemos estado al borde de una metida de pata, ¿no? Entonces, correcto. La inteligencia artificial, ¿cómo supera? Bueno, lo importante, yo cuando decía que estos eran métodos estadísticos, ¿sí? Hay que tener presente que hay una probabilidad de error. O sea, podemos equivocarnos en la identidad. Y ahí viene lo que plantea Jorge. Bueno, como estoy muy seguro en mi tecnología, ofrezco un seguro complementario para quien tenga temor de usarla. Pero después, repito, quiero insistir en un detalle. El reconocimiento tiene como base una foto de la persona. No es una foto. Solo una. Quiero decir, cuando se cargó el sistema, cuando se cargaron los datos, se puso una foto, no se puso 4, 5, 6, una. No. Lo que hace el sistema es tomar un video de esa persona y en el transcurso de ese video tomar ciertas características de su rostro en el orden de unas 40, 50, 60, 20, dependiendo de la tecnología, y eso es lo que usa para crear la cifra. Acá apareció un aspecto importante. O sea, cuando uno se va a registrar en un sistema de estos, el sistema no le saca una foto. No es una foto, es un video. De hecho, es un video. Microreflejos, micromovimientos que aseguran que esa persona está viva mejor. Y sobre esa base generan esa huella o ese certificado digital, poner el nombre que quieras, bien, que después se utiliza para validar. Cuando yo hice el proceso que mostramos recién en vivo, también me está tomando un video, solo que más corto. Ajá. Y ese video lo vuelve a transformar y lo compara, y ahí es donde reconoce. Había un detalle escondido. Sí. Cuanto más información se tiene de la persona, podemos caracterizar mejor
esa huella digital. Ujú. ¿Sí? Entonces, se puede hacer con una imagen sola, ¿sí? Pero es el caso límite. Cuando uno tiene más vistas de una misma persona, eso mejora sustancialmente los porcentajes de éxito. No, la pregunta venía porque puede preguntarse, puedes querer saber más de uno. Vi esas inquietudes allí entre los oyentes. El banco de información, no sé, de la empresa tal, del banco, del instituto público cual, solamente se basa en esa foto o video de la persona. No va por ahí capturando otras imágenes de Jorge Pereira. No. El proceso de onboarding es un proceso, por lo pronto que en la tecnología que nosotros representamos, que toma entre 45 segundos y 1 minuto. Pero es solamente ese registro. Única vez. Está bien. Y después, ¿qué ibas a decir, Alberto? No, que, Jimena, claro, cuando quieras, dale, también tú sí. también, ¿eh? Que se puede, digamos, scrapear la web, por ejemplo, en búsqueda de información, pero ahí dependemos de que esa persona tenga imágenes disponibles. Nosotros hemos usado esta tecnología de reconocimiento facial para hacer análisis en redes sociales. Entonces, en ese caso, bueno, la gente publicó sus imágenes y nosotros podemos Ese es usarlas. otro uso. Eso es otro uso. No a Sí. los efectos de un sistema como este de autenticación para un trámite, ¿no? Sí. Hay otro Después me gustaría que fuéramos esos otros usos. otro factor, digamos, que me parece que define claramente el estado del arte de la tecnología. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que de alguna forma dicta las normas antilavado, considera que este tipo de sistema de identificación digital, como el que acabamos de ver, es tan seguro o incluso tiene un mejor riesgo que identificación presencial. Ajá. A ese nivel estamos hablando. ¿Sí? Jimena. No, simplemente para sumar un poco lo que veníamos hablando y el concepto de lo que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Lo que permiten los algoritmos. No es simplemente la comparación de la imagen, sino que hay una serie de microgestos, de características de la cara, de distancias de ojos, nariz. O sea, hay una comparación que no implica solamente la de una foto. Y ahí es donde aparecen los algoritmos de inteligencia artificial que cada vez se van perfeccionando más, ¿no? Y nos van dando cada vez más certeza respecto de la identificación de ese sujeto. Claro. También hay bases de datos que podemos tomar para la comparación, como por ejemplo la imagen que está en la cédula de identidad, ¿verdad? Que puede ser una pauta para hacer la comparación de esa imagen, hablando de lo que puede ser bases de datos y de dónde obtenemos el dato. Pero en general hay un onboarding digital que va tomando todos estos parámetros del rostro y que permite una comparación más fehaciente del sujeto, ¿no? Tengo 500 preguntas y capaz que tengo que parar en algún momento para poder avanzar hacia otros ángulos, pero pregunta Mariana, si hay un cambio radical en el rostro, algo no predecible, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, la persona puede solicitar un nuevo reconocimiento, digamos, una nueva registración. Sí. Absolutamente. Sí. Otra pregunta que también maneja una hipótesis que siempre aparece. Supongamos que se trata de autenticar al usuario en un banco y a los efectos de una transacción, a mover dinero. ¿El sistema registra si la persona está ingresando amenazada, por ejemplo? Si tiene a alguien al lado con un revólver apuntándole para que pase cuando $15.000 de una cuenta a otra. Cuando me saqué la foto, cuando me validó, ¿te acordás que tú me dijiste que tenía los auriculares puestos? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema lo que busca es que esa persona esté lo más sola posible frente a la cámara. Uh-huh. Claro, si tenés una persona que está escondida atrás tuya con un revólver, eso no lo vas a identificar. Ahora, si tengo a 2 personas en la misma foto, el sistema no va a validar. O en el mismo proceso de autenticación. Si están las dos, pero si no están... Claro. Y bueno, hay cosas eso que es obviamente... lo mismo que te puede pasar si alguien te apunta, como decís tú, para que pongas tu contraseña. Claro. En ese caso estaríamos frente a un vicio de esa actuación por la persona que te está obligando a hacerlo, ¿no? El sistema no llega a reconocer que la persona está en pánico, que está asustada, que está nerviosa, porque podría ocurrir, ¿no? La inteligencia artificial salvo que el llegaría a ese rostro se extremo. altere. Sí. Si el rostro se altera de tal manera que no logra hacer la comprobación, quizás te deniegue, ¿no? Yo te diría que en tema de pánico, en situaciones extremas, sí lo va a identificar, porque una de las cosas que hace, por lo pronto, esta tecnología es todo lo que tiene que ver con el iris y con la expresión de los ojos. Si tú, por ejemplo, cerrás los ojos, entrecerrás los ojos, la computadora no puede ver tu iris y por lo tanto va a decir,
dudo que sea esta persona. Entonces hay un montón de temas a responder a esa pregunta. Creo que ya de alguna manera los cubrimos. Reconocimiento facial, ese es el tema en la mesa TIC de este mes de junio. Ya volvemos para ahora, por ejemplo, detenernos en usos. ¿Qué tipo de usos tiene esta herramienta? ¿En qué rubros se emplea? Y de vuelta aterrizar en algunos ejemplos concretos. La mesa TIC es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. El uso de la tecnología de reconocimiento facial se está extendiendo cada vez más para acceder a servicios, para aplicaciones, para hacer transacciones online, entre otros ejemplos. Y si bien estas herramientas ofrecen ventajas, varias ventajas para la seguridad de empresas o instituciones públicas, también presentan riesgos. Y está el debate, por ejemplo, sobre la privacidad de los datos personales. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo en esta edición de La Mesa TIC. Nos acompañan la doctora Jimena Hernández, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, asesora de AGESIC, el ingeniero Álvaro Pardo, cofundador de Digital Sense, y el ingeniero Jorge Pereira, director de Netgate. Bueno, creo que en la primera parte explicamos bien qué es el reconocimiento facial, cómo funciona. Avancemos ahora hacia los usos, ejemplos concretos. ¿En qué rubros? Empecemos hablando así más en general. ¿En qué rubros se emplea el reconocimiento facial? Álvaro. Bueno, además de los que veníamos mencionando, tenemos el caso conocido por todos de las cámaras del estadio. ¿Sí? Donde buscamos identificar personas que por distintos motivos no tienen el acceso habilitado. Después podemos usar estas tecnologías, como mencionaba hace unos minutos, para buscar validar información en redes sociales. Entonces, por ejemplo, me planteo la pregunta: ¿cuántas personas están usando ropa deportiva de tal marca? ¿Sí? Esto es para hacer estudios de mercado. Entonces, para validar, poder contar personas, tengo que chequear que las imágenes que estoy observando, cuántas pertenecen a una misma identidad. Y bueno, podemos usar esta tecnología también con usos de marketing. Lo que mencionaba ese oyente, poner multas simplemente observando la cara, creo que es un poquito quizás invasivo por lo menos me parece que para el sentir del uruguayo es un poco invasivo, pero... De hecho, nos cruzábamos con el canciller Sergio Abreu de la nota anterior, y un poco picoteando sobre esto decía: no estará involucrado en un tema vinculado con los derechos humanos, hasta eso puede llegar. Claro. Este tema, ¿no? A ver, sí, hay como que hay dos grandes categorías, ¿no? Uno, sistemas en los cuales la persona cargó los datos, digamos, pasa por el sistema voluntariamente, y hay otras aplicaciones en las que es objeto del sistema sin haber cargado nada, claro, sin haber puesto su información a disposición, etcétera, ¿no? Exacto. Creo que ahí es importante remarcar algo que comentó Jimena, que tiene que ver con qué podemos y qué no podemos hacer con los datos que recolectamos. Claro. Entonces, ¿Y dónde quedan recolectados? Que fue algo que... Hay otra pregunta que viene de la audiencia también. Exactamente, porque nosotros dejamos nuestras imágenes y nuestra huella dactilar en identificación civil. ¿Sí? Eso lo tenemos aceptado. Identificación civil usa esa información para algunas aplicaciones. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado cuando esa información pasa a ser digital, no solo los usos que le damos nosotros como organización, sino que puedan acceder de afuera. Y bueno, está todo el tema de la privacidad, la seguridad, pero hay una cuestión que para mí es muy importante, lo menciono muchas veces en los cursos, es siempre preguntarse qué podemos hacer, no solo desde la perspectiva normativa, sino también ética. Ajá. Correcto. Sí, porque todas las empresas que recolectamos información de clientes, de alguna forma partimos de la confianza de esa gente. Entonces tenemos que siempre mirar lo normativo y lo ético, porque con tecnología se pueden hacer muchas cosas, no todas las podemos ejecutar. Jimena. Comparto totalmente con Álvaro que a lo normativo le tenemos que sumar también lo ético. El uso de herramientas de inteligencia artificial tiene una faceta ética sumamente importante, que es el para qué utilizo las herramientas.
Cuando hablamos de recabar información, hay un principio general que es el consentimiento, que el usuario consienta el uso de su imagen con la finalidad que sea. En este caso estamos hablando de utilización de biometría, pero igualmente aplicaría, de reconocimiento facial, pero aplicaría a la voz o a cualquier elemento que individualice a esa persona, ¿no? Claro. Sí hay hipótesis en las cuales se utiliza esa imagen con una finalidad, por ejemplo, de seguridad pública, ¿sí? Como decía, el ejemplo de las cámaras que pueden estar en la vía pública, porque ahí está primando la necesidad de proteger la seguridad pública sobre quizás la imagen personal, pero el principio es el consentimiento. En el caso de las imágenes o de las huellas que almacena la Dirección Nacional de Identificación Civil, tiene un mandato legal para hacerlo. Su función en el Estado es identificar personas, y lo hace a través de también estas nuevas herramientas que nos dan las tecnologías, ¿no? Por eso tenemos cédula digital, por eso tenemos pasaportes digitales, ¿sí? En perjuicio de los otros mecanismos que teníamos antes de cédulas o pasaportes cartón. Entonces depende esencialmente de la finalidad para la cual voy a usar esa imagen, el tema de recabar el consentimiento del usuario, ¿no? Una de las cosas que dejó la pandemia, en lo personal, y esta es buena parte de mi experiencia, es que el sector financiero de alguna manera se ha visto como choqueado con la incorporación de este tipo de tecnología, en particular lo que son los bancos 100% digitales. El banco 100% digital, la única forma que tiene de reconocer a un individuo es a través de esta tecnología. Capaz que el oyente ni siquiera está familiarizado con el concepto de banco 100% digital. Por ponerlo de una manera simple, es un banco que no tiene sucursales, que no sabes ni siquiera dónde está, que es una marca en internet de alguna manera, ¿sí? Y lo que sucede es que obviamente hoy tenemos otras generaciones que nacieron en el mundo digital y que son más tolerantes a aceptar ese tipo de productos o servicios. Capaz que a ninguno de los cuatro que estamos acá nos deja demasiado cómodos, digamos, pero la realidad es que es un mundo que existe y que cada vez crece más. Anoten, porque vamos cargando información de diferentes tipos a lo largo de esta charla. Mirá, uno de los el primer banco digital del mundo es el Pepper Bank, que es un banco israelí, que usa esta misma tecnología que yo les acabo de mostrar acá. No tiene es la misma, o sea, el mismo producto que les acabo de mostrar acá es el que usa el Pepper Bank. No tiene una sucursal. ¿Qué haces como cliente? ¿Querés consumir servicio de ese banco, un préstamo, lo que sea? Le tenés que decir quién sos. Y ese proceso es exactamente lo que vimos ahora. Sí, que recordemos, hace un rato Jorge explicó cómo funciona el reconocimiento facial a partir de esta aplicación en particular que en Netgate ofrecen en Expand, que está asociada al WhatsApp. Funciona en conexión con un sistema de mensajería de WhatsApp. Funcionó con cualquier mecanismo. Lo que yo traje fue WhatsApp para poder visualizarlo, pero puedo hacerlo en el chat de la web, en fin, puedo hacer reconocimiento biométrico con lo que es mi voz y por lo tanto puedo hacer una llamada y el sistema también me va a identificar que soy Jorge Pereira, que soy Emiliano, que soy Jimena, que soy Álvaro. ¿Entendés? Empezás a combinar todo ese conjunto de características que nos individualizan a los individuos, poner una... con el perdón de la redundancia, digamos. ¿Y esa es una tecnología de qué origen? Esta en particular que nosotros representamos es israelí. ¿Y ya se usa en cuántos países del mundo? Un montón. Nosotros, junto con Precodata, que es nuestro socio de negocios en esto, tenemos, la tecnología tiene clientes en toda América Latina. Ahora estamos con un proyecto muy, muy grande en Paraguay. Y hace cuestión de una semana o 2 semanas aproximadamente, un organismo del Estado uruguayo aprobó el uso de esta tecnología. Quiere decir que... ¿Un organismo del Estado? Del Estado uruguayo. No, por ahora tengo un tema de confidencialidad, digamos, bien, porque no está adjudicada formalmente, pero ya se hicieron todas las evaluaciones técnicas y quedó primera en la lista. Hay un montón de razones por las cuales elegís una tecnología sobre otra sobre este mismo tema. Por ejemplo, el otro aspecto que se mencionó acá, creo que un oyente lo manejó, es dónde quedan los datos. Como decía Álvaro, o como decía Jimena, acá tenemos una información que está digital, no es un papel que queda en un bibliorato. Esto es algo que, ¿no?, es digital. Por ejemplo, el oyente decía, yo utilizo una aplicación, Paganza concretamente, mencionaba Paganza, la utilizo desde mi teléfono. Muy bien. ¿Dónde están mis datos? ¿Están en mi teléfono?
¿Están en Paganza? ¿Están en el banco? ¿Dónde es que están? Bueno, yo no le puedo responder sobre Paganza, le puedo responder sobre nuestro producto de reconocimiento facial. Esos datos están donde el banco quiere que estén. ¿Sí? Si quiere que estén en los servidores o en el data center del banco, ahí van a estar. Listo, es así de simple. Bueno, la otra opción... ¿El usuario lo sabe? Jimena, que hable la abogada. ¿Cómo conoce el usuario justamente en qué condiciones está entregando su información? Ahí tenemos como varios factores que juegan dependiendo de la aplicación y del servicio que estemos usando, ¿no? Voy a decir algo bastante tedioso, que son los términos y condiciones. Si quiero saber dónde está mi información, qué van a hacer con mi información, dónde está alojada y soy responsable respecto al uso de mi información, voy a tener que leer un poquito de los términos y condiciones. Porque pues eso depende de cada aplicación, no lo podemos resolver con carácter general, ¿no? Yo te digo, si el Estado almacena información, está en Uruguay, en la nube del Estado. Ahora, si tú utilizas una aplicación, sea Paganza, sea Mercado Pago, que todos también pagamos solamente con el Face ID del teléfono, ¿no? Tenemos que ocuparnos un poco de saber dónde va a estar nuestra información y a partir de ahí elegir si queremos o no utilizar esa aplicación. Tiene que ver con también un crecimiento en la concientización de los usuarios respecto del uso de su información personal, ¿no? Que eso pasa por el tema de la educación digital también. Álvaro. Me pareció que estabas por añadir algo. No. Entonces ahora te pido ejemplos. Estamos tratando de recorrer ejemplos. Recién citaba y explicaba Jorge el suyo, el que con su empresa han desarrollado y ofrecen. En el caso de ustedes, ¿algún ejemplo concreto? Sí, a ver, en nuestro caso, Jorge comentaba la tecnología que él usaba. Nosotros desarrollamos nuestra propia solución. Esto porque el foco nuestro es desarrollar tecnología nueva e integrarla a soluciones de clientes. Uh-huh. Entonces lo hemos usado, por ejemplo, en combinación con imágenes de temperatura, infrarrojas, ¿sí? Para poder medir la temperatura junto con la identidad. Durante la pandemia eso se popularizó mucho y bueno, incluimos junto con el rasgo biométrico de identidad una medida de temperatura. También se fortalece, como decía Jimena. ¿Y eso se usaba, por ejemplo, dónde? En aeropuertos. Una de las aplicaciones pensadas era aeropuertos, para medir, digamos, en gran volumen de gente, digamos, y ahí no necesariamente queremos saber la identidad de la persona. Simplemente quiero decir, esta persona que la vi entrando por la puerta 1 y detecté que tenía una temperatura sospechosa, ahora la veo en la puerta 7, ¿sí? Sé que es la misma persona porque las puedo asociar por el rasgo biométrico, no sé cómo se llaman. Uh-huh. Claro. No necesariamente tengo que tener la identidad. Hay muchas aplicaciones donde yo quiero machear personas, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando y simplemente usar esa información sin conocer la identidad. Uh-huh. Después hay más aplicaciones, por ejemplo, para control de acceso o para seguridad ocupacional. Es decir, si me doy cuenta que un operario que no está capacitado está ingresando a una zona peligrosa, lo puedo alertar automáticamente al encargado de seguridad para que él oriente, le diga, bueno, no, usted no tiene la capacitación para ingresar a este sitio, en lugares, por ejemplo, en una fábrica donde no es que está todo, digamos, con puertas con llave, sino que la gente circula y simplemente cuando va a ingresar a un sector no permitido, la persona no ingresa por temas de seguridad laboral. A ver, ¿y cómo se detecta eso? Contrastando la imagen de una cámara de video de ese momento, ¿con qué? ¿Cómo es? Y en ese caso, todos los operarios de esa empresa van a estar registrados, uh-huh. ¿Sí? Sus imágenes van a estar dadas de alta en el sistema, y después cámaras de vigilancia que están monitoreando la operación. Cuando detectan que esa persona ingresa a un sector donde no tiene habilitación, digamos, envía una alerta y bueno, ahí el encargado de seguridad se encarga, digamos, de resolverlo. Voy a decir algo que capaz que es obvio, pero me parece importante meterlo en la conversación. Esa cámara de video que está tomando a ese empleado no le pidió, a ver, pose, colóquese frente a la cámara, quédese quieto que le voy a sacar un videíto o una foto. No. Lo registra en movimiento, lo registra según está desplazándose. ¿Cómo hace? Porque las tomas esas que está consiguiendo no coinciden con las de las personas que están en el archivo, etcétera. Sí. Eso, digamos, habla muy bien de la robustez de este tipo de tecnologías. Nosotros tenemos medido, por ejemplo, qué pasó cuando empezó la pandemia y avanzó el uso de los barbijos. La performance del sistema pasó de un 99 a un 97%. Claro.
Sí, estamos viendo la mitad de la cara, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tener presente. Vemos la mitad de la cara y estamos en un 97% de éxito en el reconocimiento, lo cual nos dice que podemos tener aplicaciones donde tomamos la imagen de un video, donde una persona puede tener un casco, porque si está en una zona industrial seguramente tenga un casco y también va a funcionar. Habla excepcionalmente bien de la tecnología y del reconocimiento facial. Sí, mira, tal es así que incluso acá en Uruguay la ley, y ahí Jimena nos puede ilustrar un poco más, la ley 18.600 crea una unidad dentro de la AGESIC que se dedica, digamos, a todo lo que es la certificación electrónica, ¿sí? Y de hecho el Banco Central del Uruguay, en los objetivos del año 2022 relacionado con el tema del lavado de activos y lo demás, tiene planteado ya estudiar y desarrollar todo este tema de identificación facial como parte de un mecanismo válido para el sector financiero. A ese nivel estamos. Jimena, te pasaron la pelota. Exactamente. Dentro de AGESIC funciona la unidad de certificación electrónica, la UCE, que es la que se encarga de regular el ecosistema de firmas electrónicas en Uruguay y de mecanismos de identificación digital. Originalmente, hace unos 5 años, la política de identificación digital prevía únicamente el uso de la huella como sistema de biometría, pero hoy ya se está empezando a pensar en ampliarlo, justamente porque también la biometría basada en reconocimiento facial ha evolucionado de tal manera que adquirió un grado de certeza tan alto, y además está el tema también de la usabilidad, ¿verdad? Y de todo lo que tiene que ver con mobile, que necesariamente necesita actualizar esa política, y hacia ese camino también van el Estado o va AGESIC respecto al uso de mecanismos de reconocimiento facial. Estábamos viendo rubros, estamos viendo distintas situaciones en las que la tecnología de reconocimiento facial se emplea. Esta creo que le va a interesar a más de un oyente, la posibilidad de pagar, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Este video que creo que Felipe tiene allí es de China, concretamente. Podemos contarle a los oyentes que están siguiendo por radio qué es lo que se observa allí. No hay cajas, ¿no? No termina habiendo cajas como en los supermercados que conocemos. Álvaro, supongo que conoces este sistema. Sí, básicamente ahí lo que se está haciendo es eliminar todo lo que es, digamos, ingresar el PIN, conectar la tarjeta, por un sistema donde se asocia, en algún momento hay que asociar el medio de pago con la imagen. Correcto. Y luego de eso, simplemente con la imagen estamos pudiendo pagar. O sea, al momento de pagar se compara la imagen que está ingresada en el sistema con la imagen que está tomando la cámara y ahí se paga. Por traerlo a Uruguay. Fue lo mismo que hice yo con el canal de WhatsApp de Netgate, solo que en lugar de pagar algo, lo que hice fue acceder a un conjunto de información que Netgate me brinda a través de ese canal. Pero si quisiera haber pagado, por ejemplo, mi ADSL, podría haberlo hecho, ¿verdad? Porque ya estoy autenticado. Pero, por ejemplo, ¿se puede ir pagando producto por producto o se paga una sola vez al terminar la compra? Ahí, por lo que estamos viendo en el video, se paga por única vez, y lo que está, digamos, sustituyendo es la necesidad de llevar la tarjeta. Pero que ahora todos andamos con el celular y no andamos ya con billetera, digamos, recentralizamos todo en el celular. El siguiente paso es llevar con nosotros mismos esa posibilidad de pagar. O sea, salgo a caminar y a tomar mate y se me ocurrió pasar por el supermercado y capaz que no llevé la tarjeta. Y esto me permite perfectamente hacer una compra, sentarme a tomar mate con unos bizcochos sin haber llevado un medio de pago conmigo. Simplemente pongo la cara frente a ese dispositivo y hago la transacción. Otro ejemplo que tenemos en video allí es el aeropuerto de Carrasco, ¿no? El reconocimiento de los pasajeros en los trámites que se hacen habitualmente, claro, ¿no? Al ingreso a una terminal o a la salida de una terminal. Esta tecnología está disponible acá desde hace años ya, ¿no? 2018, ¿no? Sí. Acá es interesante que está combinando la imagen facial con el pasaporte. Correcto. Porque es una situación donde queremos estar seguros de que la persona que va a ingresar a ese lugar efectivamente es quien dice ser. Claro. Entonces, cuando Jorge hoy mencionaba, bueno, además le pido la cédula, podemos combinar la biometría con otros factores de seguridad. Le puedo pedir la clave, le puedo pedir la huella dactilar, le puedo pedir la imagen facial. En el aeropuerto, de hecho, se pide la imagen facial y en algunas situaciones pide también la huella dactilar. Correcto. Entonces, son situaciones de especial cuidado donde se combinan distintas modalidades que se llaman para aumentar la seguridad. Jimena, ¿estabas por comentar?
No, tal cual lo que dice Álvaro. Yo puedo combinar distintos factores, no solamente algo que soy, que es el rasgo biométrico, sino quizás algo que sé, que puede ser una clave, o algo físico que tengo, como puede ser el pasaporte. Viste que hay que pasar el pasaporte y después se hace la verificación facial. Entonces yo ahí tengo dos factores que me permiten tener más certeza, ¿no?, de la identidad de la persona. Claro, si tú querés otorgar un préstamo por este mecanismo de $100, será un tipo de validación que quieras hacer. Si ya son préstamos de miles de dólares, ya vas a querer tener un procedimiento de validación más sofisticado. Y eso es lo que regula, y eso es lo que permite esta tecnología, obviamente. Bueno, por supuesto que también está el reconocimiento facial empleado en aplicaciones lúdicas, ¿no? En materia de juegos hay de todo, ¿no? Sí, incluso ahí toman las expresiones del rostro para saber en qué estado de ánimo está esa persona, y dependiendo de eso te presentan tales o cuales opciones en ese juego. Ah, ahí sí te están midiendo, sí, no solamente las características físicas, sino, no sé, es que el estado... por ponerlo de una manera un poco extrema tal vez, hoy estamos desnudos ante la tecnología, ¿no? Vamos a entendernos. Realmente hoy la tecnología alcanza un grado de sofisticación enorme. No sé si en los últimos 2-3 días ha habido ahí una noticia en las redes de un empleado de Google que estaba, digamos, entrenando a un bot, a un agente virtual de estos que son tan conocidos ahora. Sí, un robotito de estos que te contesta automáticamente. Que te contesta automáticamente, y empezó a detectar de que ese mismo robot empezaba a cambiar de personalidad a medida que iba avanzando la conversación. A ese nivel de sofisticación estamos. Lo que pasa es que, claro, en este caso lo que sucede es que todos esos robots se entrenan con ingentes cantidad de información que hacen que sean cada vez más, entre comillas, humanos. ¿Eso cómo se llama? ¿El concepto, Álvaro? Sí, es básicamente lo que estoy buscando es simular un comportamiento inteligente. Digamos, lo que decía Jorge es importante. Estos sistemas aprenden a partir de datos. Entonces, si selecciono mal los datos, puedo generar situaciones complejas. Y hay ejemplos de bots, por ejemplo, que aprenden lenguaje ofensivo. Si no preparo correctamente el conjunto de datos que voy a usar para entrenar mi robot, digamos, de chat, me puede pasar que termine generando alguna situación incómoda, que las han ocurrido, ¿sí?, por mal uso, digamos, porque puede pasar que si no lo controlamos empiece a mutar el lenguaje, ¿sí? Y eso tiene que ver, es un error humano, eso tiene que ver con la configuración y el entrenamiento de esos sistemas. No es que mágicamente esas cosas pasan, los sistemas son una máquina, o sea, funcionan determinísticamente, digamos, en un conjunto de operaciones, ¿sí?, que siempre se ejecutan igual, no es que casualidad pasó algo distinto. En esos casos hay problemas de entrenamiento. En el final de esta edición de la Mesa TIC me gustaría que charláramos un poco más con Jimena a propósito de AGESIC, ¿no? Cómo está plantada en este terreno del reconocimiento facial. Bueno, cómo estamos en Uruguay en general en esta materia y hacia dónde vamos. Apareció mencionado al pasar el nuevo segmento de los bancos digitales, ¿no? Los bancos que no existen físicamente. Creo que lo mencionó, ¿quién fue? Jorge. Bueno, Florencia, que nos escucha en Irlanda, dice, sí, bancos digitales, con signos de admiración. Y menciona un ejemplo concreto, Revolut, lo digo así, como lo leo, no sé la pronunciación adecuada, ofrece unos servicios impresionantes y la verdad, todo desde la aplicación. Lo uso contentísima. Además, le han venido a poner manners, o sea, cobrar menos a los usuarios a los bancos de plaza normales. O sea, está explicándonos cómo se da la competencia, ¿no? Y claro. Cómo se está dando la competencia. Un desafío para los bancos tradicionales. Y sí, porque en definitiva los bancos digitales, al fin de cuentas, utilizan la infraestructura de los bancos tradicionales. ¿Entendés? Entonces, y eso lo ponen a disposición de un usuario digital. Es muy inteligente el proceso. Algo parecido a lo que pasa con WhatsApp, con las llamadas telefónicas y lo demás. Es un proceso, ¿no? A veces se habla de la transformación digital, hoy hablamos de las distintas generaciones. Hay gente que es más propensa a querer usar estas tecnologías y exige. Yo no quiero ir al banco para hacer un trámite sencillo. ¿Por qué tengo que ir al banco? Una persona de repente más joven, más digitalizada. Por otro lado tenemos público de repente más tradicional,
no necesariamente de más edad, que dicen, no, yo para hacer esta transacción quiero ir a hablar con una persona. Entonces, estamos en esa transición, pero hay una presión fuerte hacia la digitalización. Claro. Y te implica una mentalidad distinta, que eso es un tema que no es menor. Normalmente las organizaciones tradicionales les cuesta entrar en este proceso de la digitalización por un tema de capacidad, digamos, de generacional, diría yo. Por eso es que hoy ves que hay bancos que están comprando los bancos digitales, porque es muy difícil salirles a competir, ¿verdad? Cerramos este paréntesis que queda para desarrollar otro día, seguramente en otra mesa, y volvemos al tema de hoy. La Mesa TIC es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. La tecnología de reconocimiento facial, ese es el tema hoy en la Mesa TIC, con Álvaro Pardo, cofundador de Digital Sense, Jorge Pereira, director de Netgate, Jimena Hernández, asesora jurídica de AGESIC. Ya sobre el final, creo que conviene profundizar, Jimena, en cómo está trabajando AGESIC en esta materia. Ya mencionaste algunas líneas, más en general, ¿qué decís? Bueno, AGESIC en el marco de esto de la transformación digital del Estado y de brindar servicios digitales a los ciudadanos, claramente ve a la biometría facial como un instrumento que facilita el contacto entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Hoy se mencionó la pandemia, que siempre la tenemos que mencionar cuando hablamos de este proceso de transformación digital. El dejar de ir presencialmente exige que seamos más exigentes en los mecanismos de identificación digital. Nosotros sí previmos la huella como mecanismo fehaciente de identificación si hablamos de biometría, y hoy queremos ampliar el espectro al tema del reconocimiento facial, justamente porque la aplicación que tiene y la calidad que ha adquirido las tecnologías asociadas al reconocimiento facial es tal que impone, digamos, la necesidad de brindar servicios al ciudadano de ese tipo, ¿no? Sin perjuicio de los servicios tradicionales que, como decíamos hoy, siempre siguen presentes los ciudadanos que quieren un contacto directo con el Estado, pero también crece todo el tiempo la necesidad de servicios 100% remotos, 100% en línea, digo. A ver, algunos ejemplos concretos. ¿Los datos biométricos están dentro de la ley de protección de datos personales? ¿Están incluidos? Sí. En la medida de que un dato nos identifique o nos haga identificable, como puede ser la imagen, es un dato personal. Y en esa medida está dentro de la regulación de la ley de datos, que es la 18.331, que, como les decía hoy, hay una unidad que especialmente se encarga del tema de la regulación de datos, que es la unidad reguladora y de control de datos personales. Por eso hablaba del principio de consentimiento, más allá de las excepciones que podemos hacer respecto a la toma de imágenes de fuentes públicas, ¿no? ¿Cómo deben almacenarse los datos a los efectos de la protección? Por ejemplo, es una consulta que aparecía también en varios mensajes de oyentes. Si nos referimos a Uruguay, ¿los datos tienen que estar en servidores locales? ¿Pueden estar en servidores del extranjero? ¿Cómo es eso? En principio rigen las normas de seguridad en materia de tenencia de datos en general, ¿no? En principio deberían estar en territorio nacional, pero la ley permite determinadas excepciones en territorios que considera que cumplen los mismos estándares de seguridad que cumple el territorio uruguayo. O sea que ahí hay que analizar caso a caso dónde se van a almacenar esos datos para determinar si es un país que cumple con los estándares que Uruguay maneja en materia de protección de datos. Y después están las medidas de seguridad que tienen que ver con el mantenimiento de la base de datos, ¿no? Medidas de seguridad físicas, medidas de seguridad lógicas, quién accede, qué permisos, para qué, ¿no? La seguridad es un conjunto de varios elementos a tener en cuenta. Y por último, no sé si ustedes, Jorge Álvaro, quieren añadir otro punto, pero aparece también entre las consultas qué ocurre con el consentimiento de la persona para que su imagen ingrese en una base de datos para reconocimiento facial. Concretamente, la posibilidad de que haya dispositivos con cámaras en la calle que toman los datos biométricos de quienes caminan, por ejemplo, sin que estas personas lo autoricen, ¿no? ¿Cómo es este aspecto? Ahí tenés una finalidad específica de las cámaras de las calles, que es la seguridad pública, ¿no? Las cámaras están para garantizar
poder atender un delito, poder controlar. Bueno, todos conocemos básicamente los conceptos de seguridad pública. Y ese es el uso que se le tiene que dar a las imágenes. Por eso hablábamos del tema de la finalidad. Hay casos en que la ley habilita que se pueda captar información sin el consentimiento de su titular, pero no la puedo usar para cualquier cosa. La tengo que utilizar con esa finalidad que es prevención o combate o lo que sea del delito, apuntando concretamente a mejorar la seguridad pública. Sí, Entonces, ahí está, pero tú hiciste la puntualización, te estabas refiriéndote a la red de cámaras de seguridad, no sé, la del Ministerio del Interior. Ahora, ¿qué pasa si yo en la puerta de mi casa pongo una cámara? Y voy recogiendo información de la gente que camina por la vereda o circula en autos. ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con un concepto que se conoce como videovigilancia, pero no desde el punto de vista de la seguridad pública. Esas bases de datos que uno puede llegar a generar con imágenes tienen que estar registradas en la unidad reguladora y tienen que tener una finalidad específica, ¿sí? Pero a ver, para poner esto en negro sobre blanco, para bajarlo bien a tierra, hoy, con el estado de desarrollo de la tecnología, yo, una persona común y corriente, ¿puedo comprar un sistema que, conectado a una cámara que pongo en la puerta de mi casa, me permite ir armando un banco de datos de la gente que camina por la vereda? ¿Puedo hacer eso? Y sí, no tenga la menor duda que sí. Pero, por las dudas, para que la gente no se asuste. Que yo quería sembrar pánico, esa era la idea. Las cámaras de vigilancia de la ciudad, ¿no?, las que administra el Ministerio del Interior, tienen señal de video, ¿sí?, ven caras, pero no tienen la característica biométrica, o sea, no me pueden reconocer. Para que eso sea factible, necesito tener una foto de la persona que quiero reconocer, extraer su biometría y compararla con lo que me da la cámara de video. Ahí es donde entra todo lo que dice Jimena, de que, digamos, no es cualquiera que va a hacer eso, ¿sí? Necesito la base de datos. ¿Sí? Entonces, es un punto para tranquilidad, ¿sí? El otro punto... Y una consulta ahí. ¿La base de datos del Ministerio del Interior cuál es? Y es la que está en identificación civil. Es esa, sí. Las fotos que están en identificación civil. O alguna otra base que pueda tener con algún otro fin, digamos, más de, digamos, base, por ejemplo, de delincuentes o lo que sea. Ahí, digamos, responde más al funcionamiento del Ministerio del Interior, pero en esencia eso se hace con un fin particular y cuando se sale de ese fin hay que pedir autorización para hacerlo. Ajá, bien. O sea, es como cuando a una empresa de telecomunicaciones un juez quiere acceder al registro de llamadas, no va a una empresa de telecomunicaciones y dice necesito todas las llamadas de este número. No, eso pasa a través de un juez y se tiene que justificar por qué se va a acceder a eso. En este caso, cualquier acceso a información digital que tengan los operadores conocidos pasa por un pedido especial. Pero respecto a la pregunta, ¿se puede tecnológicamente tener uno en su casa un sistema que reconozca? Sí. Hay que ver hasta qué punto uno después va a tener identificada a la persona con nombre y apellido. Claro. ¿Sí? Si es mi vecino, sé cómo se llama mi vecino. Claro. Pero es una persona que pasa todos los días, lo que puedo decir es, yo a esta persona ya la vi muchas veces pasar, pero no sé cómo se llama. Bueno. ¿Algo más, Jimena, sobre la GESIC en este campo? Simplemente comentarles eso, que la idea es la implementación de tecnología que brinde mejores servicios y sin duda el reconocimiento facial lo es, ¿no? Y hacia ese lado vamos. ¿Cómo dirían ustedes, que son expertos, ustedes, Álvaro, Jorge, cómo dirían que estamos en Uruguay en reconocimiento facial, en uso de reconocimiento facial? O sea, yo creo que el Uruguay está avanzando a pasos agigantados. Lo que te comentaba de la ley 18.600 y toda la y estoy hablando más bien del sector financiero, ¿verdad?, que es un poco mi métier. Y todo el esfuerzo que está haciendo el Banco Central y concretamente este año nos va a poner verdaderamente en una situación muy avanzada. Y bueno, obviamente todo lo que hace AGESIC al respecto también es muy, muy importante y colabora con lo del Banco Central sin ninguna duda. Álvaro, ¿tú qué impresión tenés? Estamos en excelentes condiciones para hacer uso de esta tecnología. Tenemos gente capacitada para instalar esto. La normativa en Uruguay es muy buena, sigue lineamientos de la Comunidad Europea, o sea, está muy actualizada la normativa y eso facilita, porque cuando quiero ir al sector financiero, cuando quiero ir a salud, que puede ser otro segmento de aplicación, necesito tener ciertas normativas bien claras y eso Uruguay lo tiene, es muy importante. Entonces ahora es cuestión de empezar a imaginar aplicaciones. Uruguay es un país donde las tecnologías digitales penetran muy rápido. ¿Sí? Entonces los medios de pago electrónicos de repente en otros mercados iban más lento y en Uruguay rápidamente crecían. ¿Sí? Hay un conjunto importante de la población. Tenemos el plan Ceibal desde hace 15 años, eso también capaz que incentivó, ¿no? O sea, hay
una proporción importante de la población de Uruguay que es afín con la tecnología. Digamos que es un activo importante. Estamos generando una suerte de Uruguay genéticamente digital. Digamos, hay un montón de cosas que colaboran de manera transversal, y eso hace que este tipo de tecnologías naturalmente se vayan a desarrollar a una velocidad mucho mayor que en otros países. Nosotros tenemos clientes en 12 países, ¿sí? Colombia es muy avanzado, pero Uruguay está muy cerca de Colombia. Estoy hablando de vuelta, sector financiero, ¿no? Uh-huh. Y Colombia, por todo lo que fue su historia, y bueno, y la guerrilla y lo demás, tiene un sistema financiero terriblemente controlado y súper robusto. Y nosotros estamos a la par. Y lo último, ¿qué pasa en materia de costos para instituciones o empresas que quieran ir por este camino, que quieran emplear esas herramientas? Te puedo hablar por la que nosotros representamos. Considero que es un costo extremadamente razonable o económico, porque con $2 en ese orden, al año estás teniendo un onboarding de un cliente y validaciones ilimitadas. O sea, ¿te imaginas? Solamente compará con el esfuerzo de tener que esa persona vaya a una sucursal y alguien la tiene que atender para saber que es Emiliano Cotelo. Uh-huh. Por $2, $2 por año por usuario. Por año, por usuario, canilla libre. Uh-huh. Pongámoslo de esa manera, para que la gente lo entienda. Ahí tenemos un ejemplo. Álvaro. Ahí, digamos, para complementar, tenemos ese modelo que es pagar por usuario, por transacción, y después tenemos el modelo de, bueno, te instalo la solución donde tú querés con todo el paquete. Eso puede tener otro costo, pero igual estamos hablando de costos muy razonables, digamos. O sea, ese por transacción. Cuando uno es por transacción podemos pensar en algunos miles de dólares, digamos, 20, 30, 40. Eso ya permite a una organización estar funcionando. El modelo que más se usa hoy en día es el que menciona Jorge, porque rápidamente lo puedo empezar a operar. Entonces, ya hay alguien que me brinda el servicio, me dice, mira, yo te lo hosteo donde tú querés y te cobro por transacción. Te lo hosteo. Sí, bueno, te lo alojo en un servidor, y usamos muchos términos técnicos. Te lo doy como servicio. Está bien. Sí. Y entonces... Entonces, Jorge me puede corregir, pero es un proceso que de unos pocos días, digamos, en 2 o 3 días una empresa puede estar operando esta tecnología. O sea, el costo de ingresar a ese mundo es muy bajo. Es lo que nosotros decimos, que la barrera de entrada está muy baja. Uh-huh. Entonces, cualquier organización, cualquier empresa que quiera usar esta tecnología, se pone en contacto con algunos de los proveedores, que hay varios de este modelo que comenta Jorge, y yo diría que en 2 o 3 días puedes estar empezando a operar y yo rápidamente. Te saco el te diría y te digo que en NetGate lo implementamos en menos de 24 horas. Uh-huh. Jimena, tú, en este capítulo, ¿podrías agregar algo? En este capítulo, como Estado, hay que ver qué hay en el mercado y hay que comprar de acuerdo a las reglas que compra el Estado. Ahí no tenemos tanta libertad. Tenemos que evaluar proveedores, tenemos varios factores que tener en cuenta, pero claramente si pensamos en soluciones hacia los ciudadanos, hay que pensar en compras que acompañen esas soluciones. ¿Y cuánto ha penetrado en el Estado esta tecnología en particular? ¿Hay forma de saberlo eso? No sé si existen mediciones específicas. Sí, claramente en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública tenemos claros ejemplos. Lo que nos compete en AGESIC, que es el tema de la identificación digital, estamos convencidos que, como te decía, es el camino a seguir para darle a los ciudadanos otra herramienta, ¿no? De contacto mucho más directo con el Estado. Jimena Hernández, abogada, asesora jurídica de AGESIC, Álvaro Pardo, ingeniero eléctrico, cofundador de Digital Sense y además docente en la Universidad Católica, Jorge Pereira, ingeniero de sistemas, director de NetGate. Les agradezco a los 3 que hayan compartido con nosotros esta edición de la Mesa TIC, dejando abiertas, como siempre, varias ventanas, ¿no? Hay para retomar esto, con consultas de oyentes, con posibilidades, bueno, con algún tema que apareció y que merece desarrollarse a fondo otro día. Nos reencontramos. Gracias, Emiliano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Cerramos esta edición de La Mesa TIC, que ha tenido en la producción periodística a Rodrigo Abelenda, en la puesta al aire a Ariel Gómez en los controles de radio y Felipe Penades en la emisión en video. La Mesa TIC fue una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspiciaron Bantotal, Quanam, NetGate, SIGFE, Elegí Bien, Elegí SIGFE y Quantic Group.
Más de 40 años al frente de la tecnología.